Nos interesa mucho en este encuentro hablar de la Estrategia Estatal de Cuidados y vamos a hacerlo con la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, doña María Rosa Martínez Rodríguez. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Cuando nosotros en el sexto encuentro, por lo tanto hace un año, hablamos de la estrategia, se estaba discutiendo en aquel momento más o menos la estrategia europea de cuidados y de ahí debía desarrollarse la española o debía ser complementaria, ¿no? ¿Por qué no? Le propongo que arranquemos desde ahí, desde ese momento. Ha pasado un año, yo creo que ya tenemos esa estrategia española. La tenemos. Y nos gustaría conocerla, saber a quién va, qué aporta, en qué ha cambiado el que ya tengamos esa estrategia estatal española de cuidados. Pues mira, yo creo que para entender la importancia de la estrategia y de los objetivos que tenemos desde el Ministerio en lo que se refiere a los cuidados y apoyos de larga duración, creo que sería interesante hacer primero como un diagnóstico, ¿no?, de cómo es o qué caracteriza al sistema de cuidados de larga duración en España. Y lo primero que nos llama la atención es que se sustenta principalmente en las familias. Y cuando decimos familias, decimos mayoritariamente las mujeres. El actual sistema de cuidados cubre apenas el 30% de las necesidades de los cuidados. Eso quiere decir que son las familias, o bien con su esfuerzo en el cuidado directo o con su esfuerzo económico, las que cubren las necesidades. En segundo lugar, cuando desde las instituciones damos y apoyamos con servicios, tienen lo que llamamos un enfoque asistencialista. Es decir, damos a las personas lo que consideramos que es lo mejor, pero sin tener en cuenta ni sus preferencias, ni su voluntad, ni las circunstancias personales. Digamos que es un servicio homogéneo para todas las personas. En tercer lugar, es que el sector de los cuidados es un sector altamente precarizado, con condiciones de trabajo que no son muy buenas, muy feminizado también, son mayoritariamente mujeres quienes trabajan ahí, con salarios muy bajos y condiciones muy duras, que eso se traduce en que un déficit constante de profesionales que quieran venir a trabajar al sector de los cuidados. Y por último, creo que hay que poner de relevancia y encima de la mesa, y es uno de los retos que tenemos de país, especialmente en un momento en el que estamos hablando de los presupuestos generales del Estado, que es dentro del Estado de Bienestar uno de los sistemas que han estado tradicionalmente más infrafinanciados. Es decir, los presupuestos que desde las administraciones, no solo desde el Estado, sino también las comunidades autónomas, destinamos al sistema de dependencia, al sistema de cuidados, no es ni de cerca suficiente para cubrir las necesidades. Es cierto que la pasada legislatura se hizo un gran esfuerzo, se aumentó el presupuesto en un 137%, pero eso sigue estando lejos. ¿A qué, teniendo en cuenta esta fotografía del sistema de cuidados, qué queremos dar respuesta con la estrategia? En primer lugar, es una estrategia que se divide, que se orienta tanto a las familias como a las personas que reciben los cuidados, como a las personas que cuidan. Entendemos que los cuidados tienen que ser con derechos, tanto para las personas que reciben los cuidados como para las personas que cuidan. Esto quiere decir que la estrategia trata de darle un enfoque, lo que llamamos centrado en la persona, que cada persona pueda decidir dónde quiere vivir, cómo quiere vivir, si quiere vivir en su casa, cerca de su comunidad, y un enfoque comunitario, es decir, dentro de lo posible que podamos mantener a las personas que necesitan cuidados integrados en la comunidad y no segregados como es lo que tenemos hasta ahora. Por ir resumiendo y luego, si quieres, entramos en detalle. Lo novedoso de esta estrategia, porque el modelo de desinstitucionalización, es decir, un enfoque más personalizado, más centrado en las preferencias, además con un enfoque de derechos también, es algo que ya se hace en la mayor parte de los países europeos. Pero lo novedoso de esta estrategia es que es transversal, no solo se centra en personas mayores, sino que abarca colectivos, porque el concepto institucionalización, esa visión asistencialista, se da en otros muchos ámbitos, sea en personas mayores, se da en personas con discapacidad, a las que también va dirigida la estrategia, niños, niñas y adolescentes del sistema de protección, centros de menores, son instituciones en toda regla, o por ejemplo las albergues o recursos para las personas sin hogar, que sería el cuarto colectivo. Pero es un concepto mucho más amplio, pero esta estrategia, como decía, es transversal y es la primera vez en Europa que intentamos que ese concepto de enfoque centrado en las personas y derechos sea transversal y vaya a muchos más colectivos. O sea que la estrategia amplía el foco, para empezar, primera cuestión. Amplía el foco, exacto. Amplía el foco y se dirige a las personas que necesitan asistencia, a sus familias, a sus cuidadores, pero en la práctica luego, ¿en qué se ve?
hay una subvención especial, no lo sé, hay un tratamiento distinto por parte o de la Seguridad Social o lo que sea a esas personas que hacen los cuidados en el hogar, porque también es importante, porque es un trabajo y es un trabajo para unas personas y para el país, ¿no? Creo que ese es el concepto. O sea, esto es una estrategia de país. Cambiar el modelo de cuidados, como decíamos, porque además creo que la pandemia puso en entredicho, ¿no?, o nos abrió los ojos o que el sistema de cuidados no siempre respondía a unos estándares de calidad o no siempre respondía a lo que hoy en día entendemos que tienen que ser unos cuidados. Eso, por una parte, esa ventana de oportunidad se abrió. Es una cuestión de país. Vamos avanzando y las necesidades de cuidados de larga duración van a ser mayores por una simple cuestión demográfica y de longevidad. Pero claro, efectivamente, esas propias necesidades, ese propio debate tiene que hacerse con las personas que cuidan. Y por una parte, como decía, las familias y las mujeres, ese trabajo invisible. Las mujeres somos el pilar invisible del estado de bienestar, pero por otra parte, las profesionales. Y aquí enlaza muy bien con lo que antes estabas comentando con la ministra. La necesidad de profesionales, que a día de hoy y un 40% de las profesionales del sector de los cuidados son mujeres migrantes, que tienen una barrera de entrada clarísima, que es la formación. Cómo esas mujeres que vienen a trabajar pueden formarse, porque también queremos que los cuidados sean de calidad, sean profesionales. ¿Cómo les accedemos, mujeres? Perdone, secretaria de Estado, y muchas que están formadas, pero no se lo reconocemos, porque están ahí en la puerta. A veces están formadas o a veces lo que no reconocemos es el título de secundaria que tienen para entrar. Lo que nosotros queremos hacer es abrir ese debate. El debate en la pasada legislatura fue el plan de choque, fue reactivar, refinanciar, dotar de nuevo de recursos al sistema que después de los recortes de la crisis de austeridad había quedado muy tocada. Se trabajó mucho en los criterios de calidad, en cómo trabajar y mejorar los centros residenciales, con acuerdo con todas las comunidades autónomas, y esta legislatura creemos que tiene que ser el de decir, bueno, efectivamente, ¿cómo hacemos para que haya más trabajadoras, más personas que quieran trabajar? ¿Cómo hacemos para formar a esas personas que quieren y necesitamos en el sistema? ¿Y cómo hacer que todas esas mujeres que ya están trabajando en el sector informal, muchas veces pagadas directamente por las familias, pasen al sector formal? Aquí hay muchas cuestiones. Cuestiones de regulación, cuestiones de negociación colectiva, de condiciones de trabajo, de salarios, etcétera. Cuestiones de regulación de extranjería, de formación, pero efectivamente lo que necesitamos, y vuelvo al principio, es financiación. Si queremos mejorar las condiciones de trabajo, necesitamos más financiación para que esas mejoras laborales no se traduzcan en una menor cobertura. Bueno, o sea, ahora tenemos la estrategia española y la tenemos en marcha. Ahora hablaremos de los objetivos. Pero déjenme mirar un poquito atrás. El marco general en Europa, ¿qué diferencias hay, si las hay, entre la estrategia francesa, la estrategia alemana, la estrategia belga o la de Países Bajos con la española? No sé si es tanto las diferencias de estrategias, porque no todos los países tienen una estrategia de cuidados. La novedad, no todos los países tienen sus modelos de cuidado, tienen su manera en que los estados, las instituciones prestan ayuda. Tenemos los países nórdicos, donde con una inversión del PIB que casi duplica y a veces triplica la inversión española, las instituciones tienen un papel mucho más activo en la provisión de cuidados frente a países como España o el modelo mediterráneo, que llamamos, mucho más apoyado en las familias. Modelos, además, como decía, no tan centrados en grandes centros residenciales, que fue lo que en un momento dado se encontró la solución en España, sino unas mayores, por ejemplo, intensidades y presencia y rol del servicio de ayuda a domicilio, unas experiencias de vivienda, de servicios comunitarios, de centro del día. No hay un solo modelo, no solo hay una estrategia, es decir, ¿qué herramientas puedo poner a disposición de las personas que necesitan cuidados para que puedan estar más tiempo en casa, para que puedan tener más decisión sobre su vida? La Estrategia Europea de Cuidados, que comentabas, que se aprobó el año pasado en Europa, lo que pone es como un marco, un horizonte común, porque bueno, pues de los 27 países europeos puedes imaginarte que las estrategias y los modelos son distintos.
Lo bueno de la Estrategia Europea de Cuidados es que pone el foco en dos cuestiones importantes: sistemas de cuidados de calidad y accesibles. Y esto quiere decir, es importante, que estamos hablando de igualdad, que los cuidados que tú vayas a recibir en el momento que los necesites no dependa de tu patrimonio, porque a día de hoy, como decía, solo el 30% lo cubre el sistema. El resto o es a trabajo de las familias o son los recursos económicos. Cuanto más recursos económicos, mejores, más variados y más personalizados puedes acceder a los cuidados. Con lo tanto, de calidad, que eso implica profesionalización, monitorización, etcétera; accesibilidad, que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso y derecho al mismo tipo de servicios; y la Estrategia Europea de Cuidados pone también el foco en lo que estábamos hablando precisamente: condiciones laborables dignas y atractivas para las trabajadoras del sector. Estamos hablando de que se irá desplegando esto en esta legislatura, ¿no? ¿En qué grado? ¿De qué manera? Porque a veces sobre la legislatura también leemos que va a terminar el lunes que viene, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio del modelo de cuidados, el despliegue de la estrategia, puede llevarnos décadas. Es decir, es un cambio profundo. Estamos hablando de cambios políticos, regulatorios, de financiación, pero también un cambio social y un cambio cultural, de cómo las personas entendemos, planeamos nuestros cuidados o los planeamos para nuestra familia. Es un campo amplísimo en el que el Estado, el Gobierno, va a liderar, tiene la capacidad de hacer ciertos cambios normativos, como por ejemplo la reforma de la Ley de Dependencia para adecuar al sistema a esta nueva visión. Tiene la capacidad de incrementar la financiación en la medida de lo posible, en las negociaciones presupuestarias, en fin, todo el consenso, pero recordemos que la prestación directa de servicios y cuidados depende de las comunidades autónomas. Los servicios sociales, la dependencia, es una competencia compartida con comunidades autónomas. Y tanto comunidades autónomas como entidades locales tienen un papel fundamental en el despliegue de la estrategia, así como entidades del tercer sector y la sociedad en su conjunto. No puede ser que los cuidados sean una cuestión familiar, las instituciones tenemos que entrar, toda la sociedad. Creemos que es una cuestión que nos interpela a todos y a todas. ¿Qué queremos hacer? Esta estrategia nace con un presupuesto. Hay ya presupuesto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que ya está siendo invertido en acciones y en empezar a orientar el sistema de cuidados a esta nueva visión mucho más centrada en la persona y basada en derechos. Tenemos también fondos del Fondo Social Europeo Plus, que también vamos a ir destinando a acciones y a programas de las comunidades autónomas en esta dirección. Y vamos a ir recopilando, hablando con comunidades autónomas y entidades locales a lo que se llama el plan operativo. Algo muy técnico, quiere decir cómo vamos a ir desarrollando la estrategia. Es algo tan amplio que para intentar priorizar y poner el foco, nosotros nos hemos marcado lo que hemos llamado 7 focos de activación o focos activos. Son 7 lugares que, si nosotros creemos que avanzamos, el despliegue o la realidad de la estrategia puede ser más fácil. El primero es la valorización de los cuidados. Nos indignamos, ¿no? Pues, por ejemplo, con razón, con el problema de la vivienda, pero socialmente cuesta aceptar, o nos parece normal, que sean las familias las que estén dando solución a un derecho como es el derecho a los cuidados, por ejemplo. Entonces, esa valorización, concienciación de la sociedad para que la sociedad entiende y tengamos también esa presión social de que esto tiene que ser una cuestión de país, creo que es un punto importante. Primer punto es valorización. Segundo, la adaptación de la Ley de Dependencia, del sistema de la dependencia. La reforma de la Ley de Dependencia que esperamos en breve, a lo largo de este mes o el mes que viene, aprobarla en primera vuelta de Consejo de Ministros. Eso viene de 2007, ¿no? Aproximadamente. La primera Ley de Dependencia es 2006, una ley de casi 20 años, pues ha cambiado la sociedad, ha cambiado la visión del modelo de atención, necesita una actualización. Bien. Haremos esa reforma y esperemos que sea uno de los grandes consensos de la legislatura que nos permita sacarla adelante. Dios lo oiga, Dios lo oiga. Adelante. Tercer foco, lo que nosotros hemos llamado el plan cuidadoras, es decir, cómo dinamizamos, cómo sentamos al resto de ministerios competentes, trabajo, migraciones, seguridad social y educación, para que efectivamente todas estas barreras que nos estamos encontrando para encontrar profesionales en el sistema de cuidados se facilitan. Esto no se va a pasar de un día para otro, pero por lo menos lanzar y liderar, activar esa parte. Cuarto foco, la vivienda.
Si queremos que las personas vivan en su casa o como en casa, necesitamos viviendas asequibles en cuanto a precio, accesibles y que cumplan las necesidades de las personas. Con lo cual, las viviendas de utilidad, alquiler social o fin social tienen que estar en el centro de las políticas de cuidados. Sexto. Quinto. Ese es el quinto, el de la vivienda, ¿no? No, este es el cuarto. El cuarto, venga, el quinto. Quinto, mundo rural. ¿Cómo desarrollamos el sistema de cuidados en un mundo rural en el que si de por sí el sistema tiene ya problemas de déficit de trabajadoras, en el mundo rural es prácticamente imposible tener personas profesionales? Mundo rural muy importante. Acogimiento familiar. ¿Cómo hacemos que el acogimiento familiar sea la primera alternativa o la alternativa mayoritaria en el caso de niños y niñas, sobre todo niños y niñas de muy corta edad, que están dentro del sistema de protección? Creo que ya es el séptimo, la coordinación sociosanitaria. Es verdad que si nos vamos a unos cuidados más personalizados en casa, necesitamos que la coordinación con los sistemas sanitario, con el sistema de salud, permita esa monitorización, ese seguimiento, las curas, lo que necesiten las personas, tiene también que simplificarse, diversificarse, ramificarse. Así que esos 7 aspectos son en los que nosotros vamos a poner como la energía o vamos a intentar liderar o que al menos abrir ese debate para que podamos seguir avanzando. Estamos concluyendo ya, pero le preguntaría, ¿y si los presupuestos generales del Estado no se aprobaran? ¿Qué pasaría? La prórroga, iríamos a las cantidades del año anterior. De 2023, que siguen siendo las cantidades más altas que este país ha dedicado nunca al sistema de dependencia. Pero si no tenemos presupuesto, pues perderemos la oportunidad de seguir incrementando, de poner recursos, no solo para llegar a más personas, sino para transformar ese modelo. ¿Y encuentran eco, por ejemplo, están transferencias hechas o compartidas, ¿no?, con las comunidades autónomas? ¿Encuentran disponibilidad en las reuniones sectoriales con las comunidades autónomas? He de decir que el tema de dependencia, el tema de cuidados, hay sintonía en la manera en la que vemos las necesidades del sistema, vemos las necesidades de las personas, entendemos que hay que aumentar la financiación y que las negociaciones dentro del Gobierno se dan de la misma manera en los gobiernos autonómicos que en el Gobierno estatal. Hay también una visión compartida de que esta estrategia, este cambio de modelo es el camino. Todas las comunidades autónomas están dirigiendo su política de cuidados hacia este camino. Ha habido acuerdos, la legislatura pasada, lo que llamamos el acuerdo de acreditación de centros residenciales, es decir, qué criterios tienen que cumplir los centros residenciales dentro de unos mínimos de calidad tienen que cumplir. Eso se sacó por acuerdo de Consejo Territorial y yo creo que es un campo en el que hay margen para el acuerdo y para el consenso y para trabajar conjuntamente. ¿La veo optimista? Me obligo a hacerlo. Soy optimista en el sentido que creo que lo que comentaba, esa oportunidad, ¿no?, la pandemia nos dejó esa preocupación por los cuidados. Creo que la visión social de cómo tienen que ser los cuidados ha cambiado también y creo además, y esto también yo creo que los asistentes, foros como este lo pone de manifiesto, este es un reto de país. Nadie está hablando de la sostenibilidad del sistema de dependencia. El porcentaje de personas de mayores de 65 años va a crecer de aquí a 10 años de una manera importante. No es solo que haya más, sino que nuestras vidas son más longevas, con lo cual nuestras necesidades de cuidados van a ser mayores. Es un reto que tiene España, que tiene el mundo occidental, que tiene el mundo entero y al que hay que darle respuesta no solo dando cuidados, sino dándolos de una manera que respeten las preferencias y los derechos de las personas y que además no recaigan ni en las familias ni en un sector laboral precarizado. Pues ojalá sea así. Muchas gracias, Secretaria de Estado, por haber estado Muchas gracias por la oportunidad de explicar. Gracias. Gracias. Tenemos la oportunidad de hablar ahora con Javier Yanguas. Él es el director científico del programa Mayores de la Fundación La Caixa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, encantado. Como ya tuvimos oportunidad de conversar el año pasado, el anterior también, es inevitable que yo le diga a ustedes que están en el observatorio, en el radar
¿Qué se ha movido respecto al año pasado? ¿Qué se está moviendo respecto a los últimos años? Bueno, yo creo que hay un interés genuino últimamente, en los últimos año o 2 años, por todas estas generaciones del baby boom, que en Europa nacieron en momentos diferentes, pero que en España, las podríamos acotar entre el 57 y el 73, que son generaciones muy nutridas, 14 millones de personas, que es el 20 y algo por ciento, 25% de la población, que se están empezando ya a jubilar, que como generación son muy distintos a los de sus padres, son las generaciones más formadas de la historia, han tenido muy pocos hijos, las mujeres son las más económicamente independientes que ha habido nunca, son personas que han tenido divorcio, separación, es decir, los modos de vida y convivencia son muy diferentes de los de sus padres, y se encuentran con un modelo de entender la vejez que está pensado para los que son 20, 20 y tantos, 30 años mayores que ellos, y no encuentran eco a muchas de sus demandas, de sus necesidades, etc. Eso por un lado. Por otro lado, en un momento se jubilan estas personas, en un momento en el que las relaciones entre generaciones son complicadas, nuestros hijos, los jóvenes, tienen problemas de acceso a la vivienda, tienen problemas para tener una vida autónoma, llevar adelante su proyecto vital, por lo cual esto también, modifica las relaciones entre generaciones. Y una tercera cosa que yo creo que sucede es que tienen por delante una vejez muy larga en el tiempo. Y claro, esa vejez muy larga en el tiempo, esto decía Hannah Arendt en la introducción de la condición humana, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no trabaja? Es decir, ¿qué hacemos con...? Hay 20, 30 años por delante, que es un tercio de la vida de muchas personas, que es mucho tiempo, en el que igual hacer actividades, que es el modelo que tenemos, pues tiene límites. Necesitamos, yo creo, que replantear esta mirada de la vejez, y yo creo que envejecer no tiene que significar, o jubilarse de la actividad laboral no tiene por qué ser sinónimo de jubilarse a lo largo de la vida, vamos a decir, o de los desafíos que tiene nuestra sociedad. Y por lo tanto tenemos que también mirar no solo a la vejez desde el punto de vista de las propias personas mayores, reivindicaciones de sus derechos, etcétera, que obviamente hay que hacerlo, también desde la contribución al bien común de este 20 y muchos % de la población que tiene todo ese tiempo de vida. En eso estamos, definiendo esto, intentando comprender qué es lo que sucede ahí. Pues es una reflexión enormemente interesante y necesaria, porque habrá que adaptar el sistema, porque yo me imagino que habrá servicios sobresaturados, otros semivacíos. Eso es. Habrá que buscar otras formas de entretenimiento y muchas personas que efectivamente en esa larga vejez, que en líneas generales y como promedio viene, se ocupa al principio, déjeme decirlo así, hacer aeróbic, pero igual te cansas al cabo de 25 años de hacer aeróbic solamente. Hay que hacer aeróbic y otras cosas, ¿no? Es decir, ese mundo de la actividad, claro, entonces empiezan planteamientos relacionados con esto que comentabas, ¿no? Pues oye, ¿cómo tener una vida buena o una vida plena? A mí lo de plena me resuena un poco demasiado plenilla, satisfactoria, pero también imbrincada, ¿no?, con los retos que esta sociedad tiene, ¿no? Porque hasta ahora hemos pensado que uno llegaba mayor y te jubilabas ahí de todo, te llevamos a un rinconcito, vamos a decir, aparcadito un poco, vamos a decir, sí, entre comillas, pero se puede decir. Y y ahora, claro, con tantas personas que vienen, con un conocimiento enorme que tienen, ¿sabéis? Tenemos que adaptar un poco a esta sociedad y también a una vida que cambia. Quiero decir que el ciclo vital también está cambiando, ¿no? Vivir 90 años no es solo extender el tiempo, es que lo que sucede en ese tiempo también es distinto. Y son personas que han hecho cosas siempre. Claro. Y como han hecho cosas y están en buenas condiciones, porque esa es la situación, pues probablemente alimenten otro tipo de movimientos para los que no había gente, ¿no? Usted sabe que muchas veces se había dicho, el procés lo mueven sobre todo los jubilados, me refiero a la calle, lógico, porque eran personas con buena salud, con unas buenas prestaciones, con sus inquietudes, evidentemente, eso es muy respetable, pero desde el punto de vista operativo, tenemos ahí una fuerza de millones de personas para hacer pues todo tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, todo tipo de formación a otras personas, etcétera. Ustedes estudian también la tendencia, digamos, de esas inquietudes, ¿a dónde canalizarlas?
Claro, o sea, uno de los problemas en este sentido, uno de los retos o desafíos, por decirlo menos negativamente, ¿no?, que tienen estas personas es decir, oye, cuando se acaba mi actividad laboral, que ha sido una parte muy relevante de mi vida para muchos de ellos, ¿cómo lleno ese tiempo? ¿O cómo hago?, ¿no? Entonces, ¿tienen dificultades para qué? A veces tienen dificultades cuando se jubilan para hacerse una versión, por ser un poco friki, 2.0 o 3.0 de tu existencia, ¿no? Tener varios proyectos en la vida, por lo cual tienen algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando les preguntamos, y hemos ido preguntando por toda España a las personas en esas franjas de edad a partir de 55 hasta 70 años, cuando les preguntamos, oye, ¿qué retos tenéis, qué desafíos?, pues hablan, por ejemplo, del desafío, pues hablan, por ejemplo, de los cuidados, desde una óptica muy diferente a las generaciones anteriores. Las mujeres dicen, oye, que son las principales cuidadoras, dicen, yo quiero cuidar, sí, pero equilibrando mi proyecto personal con el cuidado. Esta especie de mirada de las mujeres, ¿sabes?, de abnegación, de entrega al cuidado de los otros, yo creo que vienen cambios, es decir, cuidado de los nietos, cuidado de las personas mayores, lo que sea, pero quiero equilibrar con mi proyecto de vida, por lo cual sustantivizan en tener un proyecto, es decir, tener una vida propia con sentido, con significado, como se quiera ver. Ahí hay un cambio muy importante, y también hay cambios, por ejemplo, en la manera en que quieren, cuando envejezcan, que les cuiden. No quieren ser cuidadas y cuidados los que tienen 50, 60, 70 como les cuidaron a sus padres, es decir, quieren que la familia juegue otro papel. Bueno, ahí viene todo un desarrollo. Creo que hay diferencias también en cuanto a la importancia que le dan a las relaciones y el miedo que tienen a la soledad, por ejemplo, que no se veía antes. Es una enfermedad muy extendida, no reconocida, y a veces que no diagnosticada, ¿no? No, efectivamente, pero bueno, ellos lo dicen y ellas los dicen, ¿no? Relaciones cada vez más frágiles, relaciones con menor compromiso, relaciones con falta de apoyo. Claro, eso, en un momento de la vida en la que tú te proyectas hacia la vejez, eso quizá da más miedo, bueno, relacionado con este individualismo rampante que tiene nuestra sociedad, sí, da más miedo que en otros momentos. Y muchos y muchas de ellas nos hablan de las dificultades de tener una vida buena, no en términos económicos, que hay pobreza también, no en términos de salud, que muchos están bien, sino en términos de ¿para qué me levanto por la mañana?, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo aporto?, ¿cómo siento que mi vida no es el transcurrir de las horas, minutos y segundos, sino que realmente puedo hacer cosas? Claro, no saben muy bien cómo hacer, no saben qué hacer, necesitan de alguna forma que por eso decía, ¿no?, que la vejez no está pensada para hacer esas actividades, pero no está pensada los modelos de vejez para recoger esas iniciativas que tú comentabas, sustantivizarla, hacer proyectos, devolver a la sociedad quizás parte de lo que la sociedad también ha intervenido en ellos. Y yo creo que necesitamos también una mirada de la vejez a la misma altura de los ojos, claro, ¿sabes? O sea, estos del 57 al 73, estos del franquismo se acuerdan poco. Quiero decir, no digo sí, que no se acuerden, digo que los del 63, por ejemplo, en la mitad de esas generaciones, pues tenían 10 años o 11 cuando murió Franco, ¿no? Sí. Es decir, que son mucho más plenamente democráticos, son mucho más, ¿sabes?, hacen valer sus derechos, déjame han viajado. Decirlo, y más divorciados. Más divorciados, por supuesto. Es decir, la estructura familiar totalmente no es exactamente la misma que había antes. No es. Y en consecuencia, entre otras cosas, porque también se podían divorciar y sus padres no. Esa es la verdad. Pero ese cambio de estructura familiar, ¿ustedes aprecian también ahí que abona todo esto? ¿Abona la soledad o la posible soledad? ¿Abona ese temor a ver quién me va a cuidar y cómo me va a cuidar? Totalmente, porque esas relaciones, o sea, antes estaba claro quién te cuidaba, ¿no? Te cuidaba tu pareja y te cuidaban tus hijos. Ahora es común y esto llama la atención, ¿no? Por ejemplo, llama la atención cuando haces grupos con personas mayores. Antes casi no había emigrantes, ahora hay emigrantes, ¿sí? Punto uno. Ahora hay muchos divorciados, divorciadas, con parejas, con hijos de distintas parejas. Es decir, esto, claro, ya es menos evidente quién te va a cuidar, es menos evidente a quién tienes que cuidar por parte de los hijos. Es decir, esos cambios que vienen. Y en términos de cuidados que decías, pues claro, uno puede tener las relaciones que tenga, pero por ejemplo, parejas que viven en pisos separados, claro, cuando llega esto del cuidado,
pues es evidente que no tienen la misma percepción de obligatoriedad sobre, ¿no?, que yo le tengo que cuidar a mi pareja porque tenemos vidas más separadas, ¿no? Entonces esto, que en términos de relaciones puede ser digno, o puede ser, o sea, tan digno como otras relaciones, o relaciones, bueno, relaciones, la gente puede establecer las relaciones que desee establecer, no es menos cierto. Esto no quiere decir que yo esté a favor del matrimonio per se y tal, pero es cierto que tiene unas consecuencias. Estamos leyendo lo que pasa en la sociedad y estamos en la previsión de cómo se afronta eso. Porque hasta ahora, pues las parejas viven separados, estupendo. Pero bueno, a partir de los 80 años, ¿qué hacemos? ¿Tu casa, la mía o ninguna de las dos? O ninguna de las dos. O yo no siento la obligatoriedad o no siento la responsabilidad de cuidarte. ¿Sabes? No me siento tan interdependiente que te tenga que cuidar. Eso, por ejemplo, aparece en todas las personas de ese grupo, de esa baby boom, que no han tenido hijos, que son muchos, pues aparecen, claro, que el cuidado va a ser, pues el cuidado entre la pareja, ambas dos frágiles igual en un momento determinado. O los recursos económicos. O los recursos, y el que no las tenga entonces queda absolutamente desprotegido. Queda absolutamente desprotegido. Claro, entonces aquí vienen nuevas realidades que vienen además sin manual de instrucciones. Yo a veces pienso, ¿no?, otras realidades, digo que a veces suenan un poco como raras, ¿no?, como esto, un poco distópicas, ¿no? Pero, a ver, en términos políticos, por ejemplo, ¿no?, democráticos, ¿no?, una persona, un voto, un 30% de personas mayores, que son ¿cuántos votos en la democracia? Muchos. 40 y... Muchos, ¿no? En este país tenemos 48 millones de personas. En este momento, cuidado, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué puede suceder? Pues que se puedan organizar políticamente, entonces nos enfrentamos a realidades o posibles realidades que vemos venir, para lo cual no hay un debate. Podemos poner el de la política, pero podemos poner el de los servicios sanitarios, ¿no? En este momento, pues yo soy del País Vasco, hay un debate profundo del nuevo Lehendakari con la situación que tiene Osakidetza, o sea, la salud en el País Vasco, los servicios públicos del País Vasco, de que faltan médicos, faltan enfermeras como en el resto del Estado, pero es que además hay un debate sobre cómo organizar, es decir, una población mayor necesita la misma organización sanitaria. Bueno, está el tema de las pensiones, bueno, todo esto es parte de esta realidad que yo la veo pues tan compleja a veces como los problemas complejos tipo el cambio climático, o sea, porque afecta a las pensiones, afecta a la sanidad, afecta a los servicios sociales, afecta a las relaciones entre las personas. Es decir, esta es la realidad que viene. Yo creo que es una realidad muy compleja a la que hay que intentar responder. Y claro, si hay soledad, si no hay proyecto de vida, si hay una vida en blanco y negro en vez de en color, eso también está relacionado con la enfermedad, eso está relacionado con... Bueno, claro, este es el reto. Andreu Mas-Colell, que fue más conocido públicamente porque fue conseller de Economía del gobierno de la Generalitat, pero en realidad es un profesor primero de Berkeley y después de Harvard, que por cierto, Andreu Mas-Colell estuvo a punto de ser premio Nobel por sus trabajos y sus aportaciones en macroeconomía. Por tanto, lo que voy a decir de él no es en términos políticos, sino en términos macroeconómicos y de la gran visión de la jugada que tiene. Dijo el otro día sobre este debate de financiación que hay en España, no discutan tanto de financiación de comunidades, hablen de la salud y de cómo financiar la salud. Vio la entrevista. Me pareció llevar las cosas a su terreno. Es que el problema lo tenemos ahí. El problema está ahí, sí. Y luego también con yo creo que es igual, parece que es como enfatizar lo negativo exclusivamente, pero hablando del reto, claro, todo esto sucede cuando una población joven, mucho menor en número, tiene muchas dificultades. Claro, entonces, yo a veces lo que pienso es que lo que está en juego también a veces es la cohesión social, ¿no? Es decir, cómo unos jóvenes ven ¿no? Es decir, hace poco estaba en el Ayuntamiento de Bilbao, pasaba por ahí, y entonces yo me quedé impresionado porque estaba viendo una manifestación que reivindicaba un aumento de las pensiones que puede ser absolutamente legítimo, ¿eh? No entro en el fondo por parte de los jubilados del País Vasco, y entonces dos chavales se ponen a mi lado, estábamos viendo y le dice uno al otro, entre 25 y 30 años, le dice al otro, mira, esos pensiones de 2.000, nosotros sueldos que no llegan a 1.000. Independientemente de la veracidad o no, de la legitimidad de cada uno de los planteamientos, que no entro en eso, lo que traigo el ejemplo es por decir, oye,
esa distancia entre generaciones, a mí esto me preocupa. Sí, eso es muy interesante. Me preocupa que, oye, las pensiones se pagan con los trabajadores actuales, ¿sabes? Me preocupa esa distancia en la que se vean que esos mayores o esos viejos, o esas personas mayores están ahí en una distancia sideral de ellos y que esa conexión entre generaciones, y el cuidado es parte de esa conexión entre generaciones, pues también yo observo distancia, desapego. Y a mí esto me preocupa mucho porque creo que la cohesión social también está en juego. No, correcto, y se puede traducir en una falta de solidaridad en su momento, ¿no? En su momento. Porque ahí puede existir un punto de tensión, de fricción realmente muy importante. Permítame preguntarle, Javier, ustedes en el servicio de estudios, realmente ahí, ¿no?, en la Fundación La Caixa, a todo esto que viene nuevo, ¿tiene algún título? ¿Cómo lo llamamos? Por ejemplo, nueva longevidad, no lo sé. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cómo lo están definiendo? Por saber cuando nos referimos a ello, ¿no? A la nueva realidad que se está conformando y que usted ha definido muy bien, el baby boom, nunca veía tanta gente preparada, etcétera. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, ahora le estamos llamando, en este momento le estamos llamando nueva longevidad. Pero bueno, también es sí, pero las diferentes disciplinas, ¿sabes? Tú lo ves desde la demografía, tiene una acepción, tú lo ves desde la psicología, tiene una acepción, todavía no está definido, pero es eso, ¿no? Generaciones nuevas que vienen con un background totalmente diferente de sus anteriores, que van a ser legión y que pueden inclinar, por decirlo así, la sociedad hacia un lado o hacia el otro, y que necesitamos reflexionar sobre qué respuesta personal, pero también comunitaria, social, política también, le vamos a dar a esto. Y esto tiene, pues tú lo has expresado antes, ¿no?, connotaciones que no hemos hablado, pero tiene connotaciones, pues, en la oferta de negocios, en la oferta de muchas cuestiones, ¿no?, que conforman lo que es la totalidad de esta sociedad. Por concluir como hemos empezado, entonces, entiendo que el radar sí se ha movido. El radar se ha movido. En ese radar, en un año, ustedes ven que hay un movimiento. Bueno, venimos observando esto y en los últimos año y medio por ahí, pues sí que hemos empezado a trabajar de forma más importante o más intensa sobre esto, intentando definir un poco, en este momento escuchar las voces de esos y entender cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus aspiraciones, intentando transformar un poco esos modelos de entender la vejez, lo primero, para que podamos conceptualizar las cosas de manera distinta. Y también hemos empezado a intervenir, a hacer cosas de orientación para el proyecto de vida, preparar la vejez o sea, generar también iniciativas que nos ayuden a poder dar pasos adelante. Pero le haré una confesión. A mí eso me tranquiliza mucho. Porque saber que hay alguien que está estudiando esto. Bueno, no, pero que está viendo venir esto, viendo cómo se mueve el radar, es, digamos, una garantía de que no nos vamos a encontrar de sopetón con una realidad que no la vimos venir, que son las grandes dramas y las grandes crisis que hay siempre. No lo vimos venir. No lo vimos venir. Por lo menos seguiremos dando la matraca, por decirlo así. No está investigando lo que pasa. Eso es. Javier, muy interesante la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Como expertos en nutrición, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta Sodexo a la hora de diseñar y planificar menús para una residencia? Teniendo en cuenta el estado de salud habitual de los residentes, tenemos dos retos principales. En primer lugar, ser capaces de diseñar dietas saludables y en segundo lugar, que sean atractivas para evitar el grave riesgo de la desnutrición. Con ese objetivo en mente, Sodexo, hace ya 7 años, junto con la Universidad de Ottawa en Canadá, comenzó un estudio para entender cómo el deterioro cognitivo, que es inherente al envejecimiento, puede ser mitigado a través de dietas saludables en el momento de la comida. ¿Cómo se materializaron en soluciones las evidencias que surgieron del estudio sobre los 5 sentidos de la Universidad de Ottawa? Este estudio nos dice que la pérdida sensorial por envejecimiento se puede contrarrestar con una adecuada estimulación de los sentidos. Sobre esta base científica, en Sodexo desarrollamos el despertar de los sentidos, que implica una serie de acciones que nos permiten estimular los sentidos, como el olfato, el oído o el gusto, para conseguir que los residentes recuperen el estímulo en el momento de las comidas y, por tanto, el placer de comer.
¿Cuál ha sido el impacto del programa El despertar de los sentidos en los residentes? Entre las evidencias que tenemos están los testimonios tanto del personal del centro como de las familias que nos dejan ver claramente una mejora en el bienestar de los residentes en el momento de las comidas. Pero lo que realmente nos ha sorprendido son los resultados clínicos, donde hemos visto una reducción en el riesgo de malnutrición de hasta el 70% y mejoras en todos los valores nutricionales provenientes de los MNA, como mejoras en los niveles de proteína, mejores en los niveles de colesterol e incluso estabilización de los pacientes diabéticos. ¿Sería posible extender el programa El despertar de los sentidos más allá de las residencias? Vistos los buenos resultados que hemos tenido en las residencias, el siguiente paso que se ha marcado Sodexo es llevarlo a los domicilios donde tenemos más de 9 millones de personas que podrían beneficiarse de El despertar de los sentidos. Seguimos en el 7º encuentro de Economía Senior y vamos a hablar de la responsabilidad del sector sociosanitario. Para eso hemos invitado a José María Pena, él es el consejero delegado de DomusVi. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Manuel. Gracias, Berenguino. Un placer estar aquí. Es la empresa, creo, mayor, ¿no? Somos la mayor empresa en España. Bueno, hemos estado escuchando aquí en este encuentro que hay una estrategia estatal, eso es enormemente interesante. Yo no sé desde el sector privado cómo la ven, cómo encajan, cómo podemos remar todos en la misma dirección. Creo, y acabamos de oír a la Secretaria de Estado, que los conceptos fundamentales de la estrategia, todo el mundo estamos de acuerdo. Es decir, mejores cuidados, más accesibilidad, todo el mundo, todos estamos un modelo mucho más centrado en la persona, en las necesidades y en los perfiles que esas personas en lo que quieren hacer, todos estamos de acuerdo. Pero usando una frase famosa de Mike Tyson, el boxeador, la mejor estrategia termina con el primer puñetazo en la cara. Entonces yo quizás hoy aquí quiero contar que la estrategia está bien, pero solo me ha preocupado una cosa de lo que ha dicho la secretaria, que es cuando ha dicho la palabra décadas para ponerla en marcha. La situación actual de envejecimiento de la población en este país, que también ha comentado, se está acelerando. Para el 2030 más del 11-12% de la población va a tener más de 84 años. Vamos a seguir envejeciendo probablemente porque vivimos más años y eso, hablando de la parte de mayores, significa que tenemos unas necesidades de cuidado mayores y eso requiere lo que son los mayores retos que todos en el día a día estamos intentando trabajar. Retos, el primero que lo he comentado, que son el reto más importante que yo creo que tenemos, es la falta de profesionales, tanto asistenciales cualificados como ahora mismo pues casi cualquier tipo de profesional, que tenemos muchas barreras de entrada, además de las salariales y la economía te permite, pero que como tú has comentado antes, pues de homologación de títulos, de favorecer a inmigrantes a trabajar. Nosotros somos una compañía donde casi el 91% son mujeres. Más del 90% de los contratos que hacemos son indefinidos. El 50% son a tiempo completo. Es decir, intentamos además diferenciarnos mucho en la oferta. Y el mayor reto que tenemos, y hablando con otros compañeros de nuestro sector que hemos tenido, además sobre todo en la época veraniega, que hemos tenido ahora mismo, es cómo encontrar profesionales que nos aseguren la calidad que tenemos que dar a nuestros mayores, tanto en los servicios de ayuda a domicilio como en servicios de residencia. Por tener una fotografía, ustedes son la empresa más importante, ¿cuántas personas trabajan con ustedes? Nosotros tenemos 28.000 empleados en España. 28.000 empleados. ¿Y cuántas personas en las residencias? En la residencia nosotros estamos dando servicio a más de 20.000 residencias, estamos dando en servicios de ayuda a domicilio, yo creo que ahora mismo estaremos en los 70.000, 80.000, y en servicios de teleasistencia, que son servicios remotos, estamos ya en 45.000. Entonces estamos dando ayuda a más de 120.000 personas. Y es un sector, va por su empresa y por el conjunto del sector, que no se desarrolla más precisamente por la falta de personal. Porque no será por falta de demanda, ¿no? No, lo que está ocurriendo ahora mismo es que la realidad es que hay mayores necesidades, la demanda existe, hay
sobre todo, tanto en ayuda a domicilio como en la parte residencial, la población está más envejecida y el reto que tenemos ahora mismo es encontrar esos profesionales. No te diría que nos está frenando, pero sí que vemos que a corto plazo tenemos una barrera clara en cuanto a mantener la calidad de los cuidados que queremos, que para nosotros es lo más importante. Cuando hablamos del futuro de los cuidados, para nosotros hablamos fundamentalmente de dos cosas. Una es la atención centrada en la persona, es decir, que la persona tenga mucha más capacidad de decisión y que no sea lo mismo para todos los servicios que hacemos, que puedan tomar decisiones estar en domicilio, si necesita una residencia, qué actividades quiere hacer, qué comida quiere tomar, es decir, que tenemos que tratar a los mayores en los cuidados de una manera única en cada caso. Pero para hacer eso necesitamos más profesionales, necesitamos darle más atención, más horas que puedan hacerlo. Y eso es uno de los retos importantes, porque si tenemos problemas de personal y tenemos un incremento de demanda, nos vamos a encontrar con un futuro. Por eso el mensaje que yo creo que me gustaría dar, y sobre todo en el momento que estoy después de la Secretaría de Estado, es un poco la urgencia, que no tenemos tanto tiempo para tomar decisiones conjuntamente, porque yo creo que las estrategias fundamentales todos estamos de acuerdo. Así es. De todos modos, déjeme decirle, con sinceridad, ustedes como imagen en general, ¿no?, las residencias salieron tocadas, ¿no?, de la pandemia. Sí, la pandemia hizo dos cosas. La primera puso en el foco algo de lo que no se hablaba, que eso es la parte, quizás, déjame ver la parte medio positiva de la situación, porque antes no se hablaba de residencias ni se hablaba de mayores. Es decir, era un tema que no estaba en ningún medio. La pandemia lo pone en el foco de una manera muy negativa, con mucho desconocimiento por todo lo que ocurre. Y para mí lo importante que ahora es que sí que creo que está ya pasada la pandemia, nos va a servir por una parte de lecciones y sí que está mucho más en la agenda política, está mucho más en la agenda social y creo que también tiene que estar más en la agenda de medios para buscar soluciones. Y déjame decirte solamente una cosa más aquí, hay en la parte de las residencias, que fueron las que más sufrieron durante la pandemia, cuando haces encuestas entre familiares de usuarios o gente que conoce lo que se hace realmente en las residencias o gente que no lo conoce, hay una diferencia abismal. Hay un desconocimiento importante de lo que realmente se hace en las residencias, es decir, cuál es el trabajo de cuidado, cuál es el trabajo de atención, que las residencias se preocupan del bienestar tanto asistencial como también emocional de las personas. Y ese trabajo, yo muchas veces cuando hablo con medios, me canso de invitarles a que visiten nuestras residencias cuando quieren, a cualquier hora, y que hablen con los familiares y con los residentes y que vean lo que están haciendo aquí, para intentar formar, porque yo creo que la manera mejor de mejorar la imagen es un mayor conocimiento, una mayor formación, una mayor presencia en todos los sitios. Bueno, es bastante generalizado. Son sectores que se conocen poco. Y entonces, cuando surgen los problemas, a partir, digamos, de algunos titulares importantes, pues se construye una imagen. Luego revertirla es muy complicado, ¿eh? No es imposible. No es imposible. Necesita tiempo. Necesita tiempo. No sé si décadas como no tenemos décadas. No tanto como décadas, porque si no sería bastante más. ¿Y cómo está ahí la innovación tecnológica? Porque eso puede ser muy importante también. La tecnología nos va a ayudar en tres partes. La primera parte es a esos servicios a domicilio, simplificarlos. Es decir, al final, si tienes necesidad de recursos, la tecnología te permite sensorizar, te permite generar alarmas, te permite tener soluciones, pues para explicarlo con ejemplos prácticos, sensores de cuántas veces se abre la nevera en una casa cuando están viviendo mayores. O sea, hay un dato aquí para entenderlo. Hoy el 81% de los mayores de 84 años viven en su domicilio. Y solos muchas veces. ¿Sabes? Y muchas veces pues solos o con parejas, etcétera. Entonces, ahí, además de esa ayuda, tenemos que intentar tecnificar. Y hay un esfuerzo importante y mucha tecnología que nos ayuda a básicamente disparar alarmas, ver comportamientos, ver sensores, ver caídas, en ese tipo de situaciones. O sea, si la nevera no se abre en 3 días... Hay que ir a ver qué pasa ahí. Tienes que tener un problema. Ese tipo de soluciones que te permitan, a través de la domótica, ser capaces de sensorizar y tener alarmas y tener gestión. ¿Sabes? Lo importante después, por mucha tecnología, es tener personas
alguien que le llame al mayor, está bien, se ha tomado su medicina, cómo están, es decir, que haya esa comunicación que realmente es la parte más empática de los cuidados, que para nosotros es uno de los valores fundamentales. Déjeme decirle, señor Pena, y hay personas, desgraciadamente, y lo sabemos, que esa llamada es a lo mejor la única que le habla, no sé si en esa semana, pero en ese día, desde luego. Probablemente. Entonces, y hay un tema, cuando hablas de los servicios a domicilio, que es la soledad de los mayores, que es uno de los problemas que también nos vamos a encontrar como sociedad, con unas nuevas generaciones que han cambiado en cuanto a las... De esos 3 sectores que ustedes trabajan, si he entendido bien, las residencias, los cuidados a domicilio y también las videollamadas. La asistencia, sí. ¿Cuál es el que le crece más de los 3? Ahora mismo el que más está creciendo es la parte de ayuda a domicilio, porque hay más necesidades y la ayuda a domicilio es donde, además, tanto las ayudas públicas o el Gobierno está poniendo más presupuesto y es el que está creciendo. ¿Y porque están colapsadas ya las residencias o no? Y porque hay una falta ahora mismo de plazas residenciales en España. Se calcula que de aquí a 4 o 5 años probablemente falten 130.000, 150.000 plazas de residencias. O sea, es un sector que mercado tiene. Sí, pero es un sector que las decisiones de hoy tardan tiempo en llevarse. Es decir, si tú tomas decisiones de incrementar las plazas residenciales en una provincia, en una comunidad autónoma, tienes que buscar el terreno, tienes que hacer la construcción, tienes que hacer todos los permisos y tienes un periodo de tiempo hasta que lo llevas. Es decir, por eso vuelvo a remarcar quizás mi mensaje inicial, que es ese sentido de la urgencia para tomar medidas. Sin duda y que hay, por perfiles, por niveles de dependencia y por elección propia de las personas y de las familias, que no olvidemos la parte de las familias aquí, que las soluciones a domicilio pueden ser mejor, pero hay otros casos donde la solución, donde la persona va a estar mejor en una residencia. Y esa capacidad de elección para nosotros también consideramos que es importante. Si yo le preguntara que me definiera en pocas palabras, 3 o 4 palabras, ¿qué es su compañía? ¿Cómo lo definiría? Mi definición, me lo pones complicado, pero déjame que te diga, somos una compañía empática. Empática. La empatía es uno de nuestros valores importantes, porque al final, cuando estás cuidando, la empatía lo es. Somos una compañía innovadora, queremos hacer cosas diferentes, queremos ser capaces de adelantarnos a lo que el mercado quiera, y somos una compañía de personas. La persona está en el centro de todo lo que hacemos. No le pregunto por la responsabilidad social, tendrán la que tengan, como todas las empresas, unas tienen, otras no tienen. Pero yo me imagino que usted, que quizá ha estado en otros sectores, ser el consejero delegado de una empresa que tiene 28.000 trabajadores para atender a más de 100.000 personas, supongo que da una responsabilidad muy especial. No hablo ahora de la responsabilidad social corporativa. No, la realidad es que llevo 3 años como consejero delegado. Es una actividad que me está reportando, desde un punto de vista personal, mucha satisfacción, también muchos problemas y muchas noches que le das demasiadas vueltas a la cabeza, como todos. La realidad es que, como todos los que trabajamos en este sector, pero sí que, desde un punto de vista de responsabilidad, cuando hablamos de las famosas ESG, la última G, que muchas veces nos olvidamos, hablamos de la descarbonización y otras cosas. Pero la G de governance. De governance, la G de para governance. mí es muy importante, y déjame que comente dos cosas. Desde un punto de vista, nosotros hemos sacado un proyecto de buen trato al mayor importante, es decir, el buen trato parte de esa atención centrada a la persona, pero otra parte de la no infantilización, parte de asegurarse que todo el personal está formado y tenemos procedimientos claros para cómo tratamos, porque para mí ese es un elemento diferenciador y me asegura una calidad de cuidado. Y un segundo proyecto que también para nosotros que son los consejos de familias y el Consejo Nacional de Familia. Cuando hablamos de los cuidados pensamos muchas veces en mayores, pero un mayor y la familia en esas situaciones hay que tratar de manera conjuntamente. Son todos los stakeholders de los proyectos. Y nosotros estamos dando mucha más visibilidad y mucha más transparencia a las familias. Hemos creado el Consejo de Familias en todos los centros, donde hay, no es un co-management, pero sí que hay información abierta y un consejo que representan a todas las familias del centro y que tienen toda la información de lo que está pasando. Y hemos creado, ahora estamos en proceso de creación, lo que denominamos un Consejo Nacional, alguien que nos apoye y nos soporte en las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, para mí el governance, desde un punto de vista de cómo cuido el buen trato a los mayores y cómo le doy más peso y más transparencia a las familias, es clave e importante.
Usted ha hablado de innovaciones y cuando me definía la empresa en pocas palabras, dígame qué innovaciones últimas han incorporado o cuáles van a incorporar. Innovación para mí no es solamente tecnología, el Consejo de Familias para mí claro, hay innovación social. Es una innovación que es social, pero sí que de las que estamos, ya llevamos 2 años con ella, pero que para mí es de las más bonitas porque contiene tecnología, tiene la parte personal, tiene la parte formativa, es la Senior University, que es una universidad para los mayores, para los residentes nuestros, en que a través con la Universidad Oberta de Barcelona hacemos cursos universitarios hasta graduación para nuestros residentes, que pueden a través de tecnología y a través de vídeo se conectan a profesores de la universidad. Pero los que están en la residencia se apuntan para o alumno, o sea, los alumnos son personas que trabajan en la residencia. No, los alumnos son residentes. O sea, y cuando me acuerdo en este año, pues siempre hay un acto de graduación y una de nuestras residentes dio el discurso, o sea, es un acto de graduación como si es en la universidad, y cuando lo escuchas hablar y te cuenta de que ella no pudo estudiar cuando era joven y tener ahora los 87, 88 años que tenía la oportunidad de estudiar, eso, ponerlo en valor y escucharlo, al final es lo que creo que es el valor añadido que podemos ofrecer a nuestros mayores. Eso sí es una innovación, ¿eh? Eso es innovación. Eso es una innovación realmente enternecedora, además, ¿eh? No, es decir, pero por eso cuando te hablo de personas y de empatía, esos son los puntos que son importantes para nosotros. Muy bien. José María Pena, estamos concluyendo. A mí me gustaría un mensaje final. A veces, si fuera un debate, le diría yo el minuto de oro, tal, ¿no? Pero yo le diría un mensaje final, probablemente no solo dirigido al público en general, sino quizá, entiendo, a su propia empresa, que ya es muy grande, pero es casi como una provincia. Hay provincias que no tienen tanta población, ¿no? Pero también quizá al sector, no sé. Un mensaje final. Creo que como sector debemos de estar más unidos, y eso es algo que lo primer mensaje, más unido el sector. Más unidos como sector. Creo que con la administración pública debemos trabajar mucho más en avanzar en una colaboración público-privada, porque las soluciones hacia el futuro, estoy convencido que tienen que partir del público, pero el privado estamos para ayudar, desde un punto de vista de inversión, fondos, gestión, conocimiento, etcétera, y lo tenemos que hacer, y que pongamos en el candelero el problema demográfico que tenemos en el futuro. Y ya que me dejas hacer el tema ya medio político, creo que es un tema que necesita un pacto de Estado en un momento dado y que, como ha dicho antes tanto la ministra como la secretaria, seamos todos conscientes de que ese problema hay que encontrarle soluciones y trabajarlo entre todos. Completamente de acuerdo. Para este tema y bastantes más es necesario un pacto de Estado, es necesario dialogar. Exacto. Y es necesario construir. José María Pena, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar a todos. Gracias. Senior Telecom es una compañía que pertenece al grupo MasOrange y nacimos con una visión de desarrollar ecosistemas muy desarrollados al mundo del telecuidado de las personas mayores. Nos dirigimos principalmente, además del propio sector público, a aquellas compañías que tienen ecosistemas senior, como empresas de telecuidados, teleasistencia, empresas aseguradoras financieras y empresas de servicios. Dirigimos nuestro trabajo a generar ecosistemas, como he dicho, digitales y móviles, muy orientados a integrar los sistemas de todas estas compañías, a introducir a los familiares dentro del ecosistema también y a crear entornos muy sencillos y manejables por parte de las personas mayores, y todo en un entorno de movilidad. Pues sí, nuestros clientes normalmente su parte en la que tienen menos experiencia es toda relacionada con el mundo de tecnológico. Entonces ahí es donde desarrollamos nosotros habitualmente nuestro trabajo. Generamos ecosistemas muy avanzados, donde incluimos las telecomunicaciones y además damos soporte con cualquier tipo de tecnología de dispositivos de wearables que hagan falta. Cuentan con el soporte de una gran compañía como es MasOrange para definir
la necesidad de telecomunicaciones más eficiente. Integramos en el ecosistema todos los servicios de nuestros clientes, estas empresas de telecuidados, y por último damos un soporte end-to-end de todo el servicio. Aquí finaliza esta sesión del 7º encuentro de Economía Senior. Esperamos que haya sido de su interés. Damos las gracias a todos ustedes por seguirnos, a todos los patrocinadores, a todos los ponentes y, por supuesto, a los organizadores, a CaixaBank y a Senior Economy Forum.